Originalmente, el clan Beltrán Leiva estaba integrado por 4 hermanos: Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor. Si bien llegó a ser un grupo reconocido gracias a su veloz ascenso en el universo del crimen organizado mexicano, es imposible abordar su historia sin nombrar al Cartel de Sinaloa, la banda liderada por el polémico Chapo Guzmán. En sus momentos de esplendor, esta asociación fue tan próspera que logró hacer negocios con el Cartel del Norte del Valle en Colombia. Hoy, el clan Beltrán Leiva es recordado por haber sido el que ejecutó la más despiadada violencia en nombre del Cartel de Sinaloa, pero también por haber iniciado una guerra en contra de esta banda en 2008. Esta es la historia del clan Beltrán Leiva, de cómo pasaron de ser aliados leales a los más sangrientos rivales. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Suscríbanse, únanse como miembros y compartan este contenido con sus amigos y familiares para que esta comunidad crezca y podamos entender lo que sucede en la dinámica social, tomando como referencia los hechos históricos de nuestro país principalmente. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en X, Instagram y Facebook, y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Sus comienzos. Los hermanos Beltrán Leiva nacieron en la década de 1960 en Badiraguato, Sinaloa, territorio que les abriría fácilmente las puertas al crimen organizado. Desde aquel momento y hasta la actualidad, esa región del país es el corazón del cultivo de amapola, la materia prima utilizada para la producción de heroína y fentanilo a través de la extracción del opio. Sus efectos son relajación, somnolencia y eliminación del dolor. El cultivo de esta flor en México y Colombia forma parte de una economía local destinada de forma casi exclusiva al mercado de narcóticos ilícitos de Estados Unidos. En este contexto, favorecido por las condiciones naturales, pero también por ser una región azotada por la pobreza y el narcotráfico, los hermanos Beltrán Leiva comenzaron su carrera criminal como pequeños cultivadores. Estando en el primer eslabón de la producción de estupefacientes, los hermanos conocieron a Amado Carrillo Fuentes, el líder del Cartel de Juárez. Este hombre llevaba el apodo del Señor de los Cielos debido a que, a partir del tráfico de drogas en aviones comerciales, había establecido rutas de comercio que se extendían hacia el sur, hasta Colombia, y al norte, hasta Estados Unidos. De hecho, es conocida la relación de Carrillo Fuentes con Pablo Escobar, nada más ni nada menos que el líder del Cartel de Medellín. Una vez que los hermanos conocieron a Amado Carrillo, este los empleó como sicarios y transportistas. De esta manera, alejados de la tierra y los cultivos, los Beltrán Leiva comenzaron a ser parte del engranaje del narcotráfico internacional. Su participación en el Cartel de Juárez no duraría mucho tiempo, ya que los hermanos prefirieron profundizar relaciones con otro reconocido grupo, con el que tenían un contacto más cercano. Vinculación con el Cartel de Sinaloa. En la década del 90, los hermanos se convirtieron en comandantes de una de las organizaciones criminales más peligrosas de México, el Cartel de Sinaloa, dirigida en aquel entonces por Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. La relación entre ambos grupos se debía, en principio, a sus orígenes. Tanto el Chapo como los hermanos Beltrán Leiva eran de Sinaloa y habían crecido rodeados de cultivos de amapola. Sin embargo, su vinculación no se explicaba solamente desde lo territorial y comercial, sino que además llegaron a ser familia. Los lazos entre el Chapo y los Beltrán Leiva se hicieron más estrechos
cuando Alfredo, alias El Mochomo, se casó con Patricia Guzmán, una sobrina del capo. En 1993, Joaquín fue encarcelado y ese matrimonio jugó un papel preponderante. Siendo parte de la familia, los Beltrán Leiva ayudaron al hermano del Chapo, Arturo Guzmán, a mantener el negocio a flote mientras el líder estaba tras las rejas. Además, enviaron grandes cantidades de dinero a su primo sinaloense encarcelado y hasta lo ayudaron a escapar de la prisión en el año 2001. Mientras el cartel de Sinaloa sufría reveses judiciales, el clan de los Beltrán Leiva no perdía el tiempo. Comenzó a dejar su huella. Si bien Guzmán era perseguido por la ley, no olvidó lo que más le importaba y ordenó a los hermanos la tarea de formar un equipo de seguridad para hacer frente a otro de sus problemas, el Cartel del Golfo, un nuevo grupo rival que estaba tomando el poder. Esta banda había convocado a 31 oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano para crear un sofisticado grupo de choque, un brazo armado denominado Los Zetas. El Cártel de Sinaloa rápidamente olió el peligro que significaba un rival armado con fuerzas entrenadas. Frente a esta amenaza latente, los hermanos Beltrán Leiva se pusieron manos a la obra. El clan creó su propio equipo de seguridad y lo bautizó como Los Pelones. Para esto se encargaron de conseguir un hombre que estaba más que preparado para enfrentar a los Zetas. Se trataba de Edgar Valdés Villarreal, un criminal mexicano-estadounidense que llevaba el apodo de La Barbie, debido a su tez blanca, cabello rubio y ojos claros. Este hombre, además de ser despiadado, traía con él la capacidad para reclutar policías y militares, gracias a sus conexiones con Estados Unidos. De esta manera, bajo el liderazgo de los Beltrán Leiva, los Pelones comenzaron a igualar la brutalidad de los Zetas. Pero un brazo armado no era suficiente. Los hermanos crearon un segundo grupo llamado Los Negros, a cargo de un ex detective de la policía. Mientras en la punta de la pirámide estaba Arturo Beltrán Leiva, para ese entonces apodado el Jefe de Jefes, quien creó su propia unidad llamada las Fuerzas Especiales de Arturo. Con estas 3 células delictivas en las calles, la guerra por las rutas comerciales se extendió rápidamente, al igual que el poder y la influencia del clan Beltrán Leiva. El Chapo Guzmán le había encargado a los hermanos además otra tarea. Les pidió que se infiltraran en las fuerzas de seguridad y en la política de México, desafío que lograron con alarmante facilidad. En 2005 salieron a la luz evidencias que comprobarían este accionar. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, grabó una conversación entre Nahum Acosta, un asesor cercano al presidente Vicente Fox, y uno de los Beltrán Leiva, probablemente Héctor, alias El H. De esta manera se comprobó el vínculo entre el cartel y las autoridades mexicanas. El cartel de los Beltrán Leiva pudo infiltrarse en la política de México, instituciones judiciales y policiales, e incluso llegó a la oficina de la Interpol en México. Esta gran influencia se vio reflejada también en el propio territorio. En el año 2005, la organización de los hermanos operaba en 11 estados: Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. Mediante el uso de la corrupción dentro del gobierno y de la intimidación a las bandas rivales, el grupo experimentó un rápido ascenso en el mundo criminal. Dejaron de ser solo una facción del Cártel de Sinaloa para convertirse en un grupo prácticamente independiente. Sin embargo, aún faltaba un poco para la separación definitiva. Una ruptura marcada por la traición. Durante los primeros años del 2000, los hermanos Beltrán Leiva fueron muy influyentes, pero también víctimas de su ego desmedido. El poder, evidentemente, también es una droga que genera adicción. Y allí justamente cayeron. Como le pasó a personalidades del mundo narco, por ejemplo a Pablo Escobar, el perfil público de los hermanos fue en ascenso. Esto preocupó bastante a sus aliados de Sinaloa,
quienes tenían a su principal líder, el Chapo Guzmán, prófugo de la justicia. Arturo y Alfredo a menudo eran vistos y también fotografiados en fiestas extravagantes con actrices, con cantantes famosos, y por ese motivo se enfrentaban a dos problemas. Por un lado, la excesiva exposición, pero también, y no menos importante, la desaprobación del Chapo. Recordemos que el Mochomo estaba casado con la prima de Guzmán Loera, por lo que al tener ese estilo de vida público dejaba muy expuesta a su familia. Pero lo que más preocupó a los hombres del Chapo fueron los rumores de una alianza entre los Beltrán Leiva y los Zetas. Es lógico preguntarse cómo esto podía llegar a pasar si eran, hasta hacía muy poco tiempo atrás, fervientes enemigos. Sin embargo, si hay algo que prima en el mundo del narcotráfico, es la conveniencia y la traición. Los feroces Zetas se estaban separando de su antiguo núcleo de pertenencia, el Cartel del Golfo, y para dejar de ser solamente un brazo armado, tenían que llegar a cambiar su relación con los Beltrán Leiva. Si bien el malestar entre los hermanos y el Cartel de Sinaloa era palpable, la ruptura no sucedería hasta 2008. La tensión se desbordó el 21 de enero cuando las autoridades mexicanas atraparon a Alfredo Beltrán Leiva. El Mochomo, el menor de los hermanos, fue arrestado en Culiacán en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército. Junto a él detuvieron también a 3 hombres más, integrantes de su equipo de seguridad. Durante la misión se les aseguraron un fusil AK-47, 8 armas cortas, 2 maletas con aproximadamente $900,000, así como una camioneta BMW y un estuche con 11 relojes finos. La captura se logró durante el allanamiento a un inmueble ubicado en la avenida Juan de la Barrera 1978, Colonia Burócrata, en la capital sinaloense. El operativo se inició a las 3 de la madrugada. Unos 300 militares y federales llegaron hasta el lugar y durante 4 horas efectuaron esta operación. Participaron elementos del ejército mexicano adscritos a la 9ª Zona Militar, quienes posteriormente entregaron a Beltrán Leiva y a 3 de sus cómplices a la Procuraduría General de la República. Alfredo Beltrán fue acusado de realizar operaciones de transporte de droga, blanqueo de dinero y captación de funcionarios públicos en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, así como de dirigir a los grupos de sicarios conocidos como los Pelones en el estado de Guerrero y los Güeros o los Güeritos en el estado de Sonora. Si las cosas entre los Beltrán Leiva y los sicarios de Sinaloa ya venían mal, este arresto fue el tiro de gracia para acabar con la relación. Ningún matrimonio ni viejos lazos de amistad servirían para poder frenar la catástrofe que se avecinaba. Tomados por la ira y la sed de venganza, los hermanos Beltrán Leiva marcaron como responsable de la captura del Mochomo a quien por muchos años había sido su líder y guía, el Chapo Guzmán. Su teoría se basó en que tiempo después de la detención de su hermano, las autoridades habían liberado a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Iván había estado preso desde 2005, pero por supuestas faltas de pruebas, recuperó su libertad. Según los hermanos, Guzmán proporcionó información para el arresto del Mochomo y así destrabaría la situación judicial que enfrentaba su hijo. Tras estos hechos, los Beltrán Leiva no dudaron en señalar al Chapo como traidor y se rebelaron contra él. Clan Beltrán Leiva versus Cartel de Sinaloa. Tras la captura de Alfredo, Arturo Beltrán Leiva quedó a cargo del liderazgo del clan. Convencido de la responsabilidad del Chapo respecto a la captura del Mochomo, levantó una guerra contra su organización criminal. Como resultado, por varias semanas el estado de Sinaloa fue escenario de sangrientos enfrentamientos entre narcotraficantes, lo que explicaba los altos niveles de violencia en aquellos días. No fue solo esta rivalidad, sino las alianzas que generaron ambos grupos para afrontar la brutal guerra que llevaban adelante.
Lo que había empezado en el año 2007 como un rumor, terminó de concretarse cuando el clan Beltrán Leiva se unió a su antiguo rival, los Zetas. Ellos ya se habían independizado totalmente del Cártel del Golfo y contaban con personal preparado para enfrentar lo que se les cruzara en el camino. En la vereda de enfrente, los hombres de Sinaloa iniciaron una relación con el Cártel del Golfo, quienes resentían a los Zetas por su huida, y con la familia michoacana, un despiadado grupo que había irrumpido en la escena criminal en el año 2006. En un inicio, los enfrentamientos se llevaron las vidas de integrantes de las organizaciones, soldados rasos que solo obedecían órdenes y que arriesgaban su supervivencia por el precio que implicaba pertenecer a un grupo criminal. Sin embargo, en mayo del 2008, un asesinato marcaría un capítulo crucial en esta sangrienta historia. La víctima fue Edgar Guzmán, otro hijo del Chapo. El 8 de mayo, mientras paseaba en un centro comercial del desarrollo urbano Tres Ríos, un grupo de pistoleros le disparó a quemarropa. Los medios de comunicación locales informaron en aquel momento que se realizaron al menos 500 disparos. El hijo del reconocido narcotraficante estaba acompañado por su primo, César Ariel Loera, y Arturo Mesa Cázares, quienes también murieron en el ataque. Frida Muñoz Román, la esposa de Edgar, relató a los medios que cuando le avisaron de la terrible noticia, estaba con su hija de 2 años y tuvo que ir ella misma a identificar el cuerpo. La tristeza del Chapo fue tan grande que para el velorio de su hijo mandó a comprar todas las rosas de Culiacán. Aunque pintoresco, esto se convirtió en un hecho histórico, ya que para aquel Día de las Madres no quedaron flores para las mujeres de Sinaloa. Si bien este golpe fue muy duro para la organización del Chapo Guzmán, tanto el Mayo Zambada como Juan José de Jesús Esparragosa, otros 2 capos del Cártel de Sinaloa, se mantuvieron alineados en contra de los hermanos. Junto a su fuerza de choque, estos antiguos líderes usaron todos sus contactos en el gobierno federal para desgastar al clan de los Beltrán Leiva. En 2009, decenas de los agentes de los Beltrán Leiva fueron arrestados o asesinados, y a fin de año sucedió un golpe mortal. La Marina Mexicana abatió a Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. El 11 de diciembre, días antes de su noche final, Arturo y su hermano Héctor habían logrado escapar de un operativo policial en esa misma ciudad. Aquella noche, las autoridades confiscaron al menos 10 rifles de asalto tipo AK-47. Pero las cosas no terminaron ahí. Los días siguientes, la inteligencia estadounidense identificó un edificio de apartamentos en donde se encontraba Arturo. Una vez localizado su objetivo, pudieron emprender el operativo final. Había logrado huir una vez, pero eso no se repetiría. En la noche del 16 de diciembre, varios helicópteros aterrizaron cerca de Punta Vista Hermosa, un majestuoso centro turístico donde los condominios se venden por millones de pesos mexicanos. En poco tiempo, cientos de militares llegaron a la zona, poniendo todo su poder de acción para evitar una posible huida. Tras un intenso operativo militar, teniendo al delincuente totalmente rodeado, la Armada de México abatió a Arturo Beltrán Leiva, quien había sido líder hasta ese momento. Las paredes del lujoso edificio de Cuernavaca quedaron acribilladas por los balazos. En ese entonces, CNN reportó que una vez muerto Arturo, las fuerzas de seguridad registraron en video su apartamento. En las imágenes se podía ver un plato de huevos y jamón en la mesa, al lado una bolsa que contenía una sustancia blanca. Aquellas imágenes quedaron como la postal de la caída de un capo narco. La muerte del jefe de jefes. La muerte del jefe de jefes fue más que un golpe para el clan de los hermanos, quienes ya habían perdido a 2 de sus 4 integrantes, pero aún faltaban algunos días para terminar el año e iban a pasar más cosas.
El 30 de diciembre de 2009, en Culiacán, Sinaloa, Carlos fue detenido por agentes de seguridad estatal, aunque las autoridades informaron su arresto en enero del año 2010. Según distintos reportes periodísticos, al momento de su captura, Carlos presentó una licencia de conducir con un nombre falso, pero fue descubierto por las autoridades. El fin de los hermanos Beltrán Leiva. Con 2 de los hermanos en prisión y otro muerto, Héctor Beltrán Leiva quedó al mando de la organización criminal. Héctor, alias el H, dirigió lo que quedaba del clan en conjunto con sus aliados, los Zetas. Antes de tener que tomar el liderazgo del grupo, el H era responsable de mantener a políticos y policías a favor de la organización. Su perfil era el de un estratega, acostumbrado a las negociaciones, pero no tanto al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el enemigo. En el año 2010, el grupo criminal sufrió otro duro golpe. En este caso no vino de parte de las autoridades ni tampoco de sus enemigos. Tras la muerte de Arturo, Valdés Villarreal, alias La Barbie, se separó del grupo para formar su propia organización. De esta manera, Héctor, quien de por sí no era un hombre preparado para la batalla, quedó sin su jefe de seguridad, el mismo que alguna vez había estado a cargo de los Pelones. Rápidamente se volvió evidente que Héctor no era el reemplazo adecuado para asumir el control total de las operaciones, ya que su mando coincidió con un marcado declive en el poder del clan de los Beltrán Leiva. Finalmente, fue capturado en el año 2014. Lo detuvieron en un restaurante en San Miguel Allende, en Guanajuato, acompañado de su guardaespaldas. Todo fue tan tranquilo que las fuerzas de seguridad no tuvieron que disparar ni un solo tiro. Héctor había caído por un conflicto interno de la organización y no luchó por su libertad. De esta manera, luego de estar activos durante décadas, ninguno de los hermanos del clan quedó rondando en las calles. Relación de los Beltrán Leiva con Colombia. En el año 2023 se desarrolló el juicio a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, acusado de narcotráfico. En este proceso, no solo se declaró culpable al exfuncionario, sino que hubo un testigo que comprobó la relación entre el crimen organizado colombiano y el clan de los Beltrán Leiva. Se trata de Harold Mauricio Poveda Ortega, un narcotraficante colombiano conocido como El Conejo. Este hombre declaró haber formado parte del Cartel del Norte del Valle, cumpliendo la función de enlace entre Colombia y México. Sus socios fueron el Mayo Zambada, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, y Alfredo Beltrán Leiva, el primer líder del clan. De acuerdo con sus declaraciones, él consideró que debido al gran trabajo que realizaron, lograron traficar más de 1 millón de kilogramos de cocaína entre México, Estados Unidos y Colombia. El Conejo había sido liberado a mediados de 2019 gracias a un acuerdo de culpabilidad de 2013 con la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. La manera de conseguir dicho trato fue aceptando testificar en contra de su antiguo socio, Alfredo Beltrán Leiva. Gracias a su declaración, el Mochomo fue extraditado a Estados Unidos y condenado a cadena perpetua por sus crímenes en un juicio llevado a cabo en Columbia, en Carolina del Sur. Conclusiones. Aunque parezca mentira, al día de hoy el cartel de los Beltrán Leiva sigue activo. Aunque de su vinculación con el cartel originario no queda nada más que el nombre. Junto con el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa, es una de las estructuras criminales mexicanas que trafican opioides hacia Estados Unidos. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, al menos 3 personas aparecen como líderes de esta estructura criminal. Uno de ellos es Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, un hombre buscado por el FBI debido a que es acusado de asociación delictiva con fines para el transporte de diversas drogas. Las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. Más allá de que la estructura sigue en pie, ya nada queda del antiguo clan.
caracterizado por ser un grupo delincuencial familiar. Alfredo y Carlos continúan presos. Como ya mencionamos, Arturo perdió la vida en el año 2009 y Héctor, el último que quedaba en pie, murió de un paro cardíaco en la prisión luego de permanecer 4 años privado de su libertad. Sin dudas, hay algo de esta historia que no se puede negar. Que la organización de los Beltrán Leiva siga activa da cuenta de que las estructuras criminales permanecen en el tiempo, más allá de sus líderes. A todos, gracias por llegar hasta el final. Antes de despedirme, quiero agradecerle por ser miembro del canal a Sonic Sniper Wolf. Gracias por tu apoyo incondicional y por tus mensajes. Aquí van a aparecer en pantalla los miembros del canal, a quienes les agradezco inmensamente su interés, pero también a todos los suscriptores en general. Les agradezco por estar aquí y por compartir la información, por dejarme los comentarios, sus sugerencias, likes, por seguirme también en mis redes sociales. Ya saben que me encuentran como @lachilito en Instagram, Facebook o en X, y en TikTok como @lachilito1. Que tengan todos una feliz semana. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.